Capítulo 6. Profundizar en tu liberación. Si has leído hasta aquí y has practicado con tu propia experiencia los procesos que se proponen en los capítulos anteriores, estoy seguro de que ya has empezado a descubrir que los sentimientos influyen en gran medida en tu manera de actuar y tu claridad mental. Creo, además, que ya eres capaz de soltar los sentimientos no deseados. A medida que los sueltas, no solo te sientes mejor, sino que funcionas mejor. En este capítulo vamos a analizar el método Sedona a un nivel aún más profundo y de mayor fuerza: las motivaciones o deseos ocultos. A medida que empieces a liberar en este nuevo nivel, verás que los resultados son mucho más rápidos, más efectivos y más fáciles de lograr. ¿Estás motivado por lo que deseas? Sí y no. Piensa unos minutos en lo que deseas. ¿Quieres más dinero y menos deudas? ¿Deseas disfrutar de unas mejores relaciones con la familia y los amigos o iniciar una relación amorosa especial? ¿Quieres una salud mejor o al menos que disminuyan los sufrimientos y los dolores? ¿Deseas el éxito o como mínimo dejar de sentirte un fracasado? ¿Quieres más tiempo libre y menos presión? ¿Quieres un coche nuevo, un vestido nuevo, un equipo de música nuevo, un peinado nuevo, una vida nueva? Tu lista podría ser interminable. ¿De verdad quieres todo eso? ¿O buscas la felicidad que estas cosas representan? ¿Y si pudieras lograr la felicidad sin necesidad de todo aquello con lo que la asocias? Desear equivale a carecer, no a poseer. Nuestra vida está limitada por la tendencia que tenemos a centrarnos en la lucha que lleva a poseer, en vez de hacerlo en la propia posesión. Cuando soltamos un deseo, nos sentimos más capaces de poseer. Además, observamos el correspondiente incremento en lo que ya poseemos. Cualquiera que se haya dedicado a vender sabe que cuando quieres realizar una venta, muchas veces es cuando más difícil te resulta. Y al revés, cuando crees que no necesitas vender, suele ocurrir que vendes. La razón está en que la mejor forma de hacer realidad lo que decidimos es desde la postura de que está bien tanto si lo conseguimos como si no. Este modelo se aplica a todos los aspectos de nuestra vida. Todos estamos motivados por 4 deseos fundamentales que se sitúan debajo de nuestros pensamientos: los sentimientos, las creencias, las actitudes y los modelos de conducta. Estos motivadores subyacentes, el deseo de aprobación, de control, de seguridad y de separación, forman el núcleo de nuestra limitación. Cuando liberamos estos deseos, podemos obtener lo que deseamos y seguir motivados. En este proceso, simplemente soltamos la sensación de privación y carencia. Emprendemos la vida con unas tendencias determinadas por la herencia y el entorno, y si se cree en la reencarnación, también por el pasado. Estas tendencias pueden ser cualquier cosa, desde predisposiciones genéticas o medioambientales a simples preferencias. Pero en general, estas tendencias, en su mayor parte subconscientes, no se imponen ni rigen nuestra vida hasta que nos hacemos mayores. Durante la infancia solo dan una dimensión a lo que se experimenta. Sin embargo, cuando llegamos a la madurez, hemos aprendido a sublimar nuestras necesidades o deseos subyacentes con otros más adultos, cosas que se alejan de la auténtica motivación. Es posible, por ejemplo, que identifiquemos un coche con el control o el dinero con la seguridad. Cada uno asignamos significados distintos a los diferentes objetos. Esta es una razón de que la felicidad que logramos al conseguir lo que queremos sea tan efímera. Solo creemos que lo queremos.
La experiencia me dice que otra razón de que no nos sintamos plenamente satisfechos al, entre comillas, conseguir lo que queremos, es que no podemos obtener de nada externo lo que realmente deseamos. No obstante, muchas personas se niegan las cosas que creen que quieren, porque piensan que nunca las podrán tener o les han dicho que está mal hasta el simple hecho de desearlas. El método Sedona ha ayudado literalmente a decenas de miles de personas a liberarse de la imposición de tales limitaciones sobre sí mismas, y tú también podrás hacerlo. ¿Cómo empezó todo? La historia que sigue no es más que esto, una historia. Cualquier parecido que pueda tener con tu vida es pura coincidencia. Aunque está pensada para que veas cómo pueden haber evolucionado tus motivaciones ocultas, no pretende ser una nueva teoría del desarrollo infantil ni confirmar o rebatir ninguna teoría. Tampoco pretende sustituir ni cuestionar ninguna creencia espiritual particular. La experiencia de tu vida puede ser semejante o distinta, pero en cualquier caso, haz todo lo que puedas por identificarte con la evolución del personaje de esta historia, sin preocuparte demasiado aún por cómo ésta se aplica en tu caso. Partimos de la premisa de que somos y siempre hemos sido un ser ilimitado. Así, tú, el protagonista, empiezas como una conciencia indiferenciada, sabedor de nada en particular, pleno y consciente en ti mismo. Este es el lienzo sobre el que se pinta la historia, y que incluso abre la posibilidad de que ésta se desarrolle. Además, el lienzo no está aún marcado ni cambiado por el avance de la historia. En un determinado momento, en esta conciencia natural y sin prejuicio alguno que tú eres, empiezan a surgir sonidos, sensaciones e imágenes. Algunos sonidos se repiten, como el suave golpeteo del corazón y la respiración de tu madre, parecido al flujo y reflujo de las olas del mar. Lejos hay también sonidos apagados, como la voz de tu madre, la de otras personas y de todo lo que ocurre a tu alrededor. Cuando el cuerpo de tu madre se mueve por la vida y tu mundo se mueve al unísono, se producen sensaciones de calidez, de suave mecer y flotar. Existe también una semioscuridad ondulante que envuelve y llena la conciencia. Todas estas sensaciones, sonidos e imágenes entran y salen de la sosegada conciencia. Este ser sigue hasta que, cuando tu mundo empieza a contraerse, surgen nuevas sensaciones en la conciencia. Porque, cueste el tiempo que cueste, hay una transición de un mundo lleno solo de sensaciones, sonidos e imágenes relativamente callados a otro mundo lleno de otros distintos y más fuertes. La experiencia de nacer es a veces violenta. Sin embargo, por muy traumática que pueda parecer la transición, una vez se ha pasado por ella, estas sensaciones también entran y salen de la conciencia. Durante cierto tiempo pasamos la mayor parte del día durmiendo. Muy pronto las imágenes cobran una mayor definición a medida que los ojos empiezan a funcionar en este nuevo mundo. Los oídos y el resto del cuerpo también se acostumbran a vivir en un mundo lleno de aire en vez de líquido amniótico. Pasa el tiempo y aparecen patrones en nuestra conciencia a medida que surgen distintos grupos de sensaciones, sonidos e imágenes a intervalos variables. Algunos de todos estos pronto se reconocerán como tu cuerpo. Existe aún una sensación subyacente de unidad entre tú como trasfondo y cualquier percepción que se produzca. Hay un sentimiento de fondo de amor, incluso hacia experiencias que se podrían calificar de traumáticas. Las percepciones, incluidas las del cuerpo, no tienen aún nombre ni significado. Simplemente surgen y luego se difuminan en aquello que eres. Las partes del cuerpo se convierten en objetos de juego cuando descubres que determinados cambios internos las hacen reaccionar.
se disfruta de ellas, pero nadie en particular es su dueño. Si tienes una infancia que la mayoría consideraría normal, en tu conciencia aparecen y desaparecen unas benignas presencias a las que más tarde llamarás papá y mamá. Estas presencias llegan con unos determinados patrones de percepción. Pasa el tiempo y a través de la paciente repetición de los distintos sonidos y movimientos de estas benevolentes presencias, empiezas a familiarizarte con el mundo de los conceptos y los símbolos. Mamá y papá se señalan una y otra vez y dicen mamá o papá, y luego señalan tu cuerpo y repiten tu nombre. También apuntan a diferentes tipos de luz, sonido y sensaciones y los llaman por su nombre. Es un juego divertido y cualquier intento que hagas por participar en él recibe su recompensa. Al final, descubres que determinados cambios de percepción interiores hacen que tu cuerpo pueda emitir sonidos como los de ellos. En ese momento, cuando te inicias en el mundo de los conceptos y los símbolos, empieza a ser más difícil, excepto en los momentos de sueño, seguir siendo la unidad de fondo que eres. Va aumentando en ti la sensación de separación o alejamiento de tu naturaleza básica. No todo en la vida es diversión y juego, por supuesto. La experiencia de algunas personas hasta este punto es bastante traumática. Pero esta obra que se va representando y a la que más tarde llamarás tu vida, no te ha integrado por completo. La conciencia sigue en el irregular proceso de identificación con el protagonista, del mismo modo que ahora probablemente te identificas con los personajes de una buena novela o película. Cuando empiezas a emplear el lenguaje, es posible que pases por un periodo en que te refieras en tercera persona a la persona que más tarde crees que eres tú. Entre comillas, es el juguete de Hale o es el juguete de Mary. No, mi juguete. Lloras si te haces daño o lloras si no consigues lo que quieres, pero sin la obstinación que aparece más adelante. Después, hacia los 2 años o 2 años y medio, se produce otra transición. Ahora estás tan convencido de que eres una identidad separada, por ejemplo, Hale o Mary, de que de repente todo se convierte en mi juguete, mis necesidades y yo. Ahora, a las sensaciones, las imágenes y los sonidos que surgen en la conciencia se les da un nombre y una historia basada en esa creencia creciente en un yo. Y entonces es cuando empiezas a querer cambiar las cosas. Opones resistencia a cómo son. Quieres que sean como tú deseas. El nombre de esta fase es los terribles 2 años. Suele ser una época difícil tanto para los padres como para el hijo. El mundo ya no es tan seguro como en su momento pudo parecer. Es posible que compitas con otros hermanos por la atención de los demás. Como todo está separado de ti, todo es una amenaza en potencia. Conseguir la aprobación de mamá y papá adquiere una importancia enorme y no obtenerla puede ser algo peligroso. Quieres controlar lo que hasta ahora parecía ser un mundo perfecto. Añoras la tranquilidad y la sencillez de cuando tus padres y tu mundo te controlaban. Al mismo tiempo quieres imponerte a tu mundo. Deseas la aprobación y hasta la desaprobación que te lleguen desde fuera, pero también deseas volver a amar todo lo que existe. Quieres estar sano y salvo y sobrevivir, pero también deseas la sensación de ser una entidad separada que puede morir y desaparecer. Sueñas con ser de nuevo una unidad, una sola cosa con todo lo que existe, pero te sientes impelido a afirmar tu identidad exclusiva y separada. Así pues, para algunos de nosotros, desarrollar la separación es un proceso gradual que empieza mucho antes de los 2 años. Para otros es algo muy repentino, pero parece que no existe la posibilidad de retroceder para nadie, a menos que, a medida que uno se hace mayor,
emprenda un proceso como el que estás aprendiendo en este libro. Por mucho que añoremos la seguridad y la unidad que sentíamos cuando éramos pequeños, el proceso de desarrollo sigue su curso. ¿Hay algo en todo esto que te resulte familiar? Podríamos extendernos en ello sin acabar nunca, considerando todos los detalles sutiles y no tan sutiles de cada nacimiento y de cómo la vida se despliega. Sin embargo, lo dicho basta para que entiendas lo que se pretende. En concreto, que cuando nos encerramos en identificarnos con un cuerpo o una mente particulares hasta pensar que son los nuestros, empezamos a estar más motivados por algunas necesidades básicas, necesidades ocultas, que refuerzan nuestra sensación de separación y nos causan un sufrimiento sin fin. 5 pasos básicos para liberar los deseos subyacentes. Cada vez que sueltas los sentimientos y pensamientos restrictivos que subyacen al nivel de los deseos, aceleras tu proceso. Como se decía en el capítulo 1, es posible que observes que algunos aspectos de tu vida van cobrando orden a pesar de que nunca liberas directamente sobre ellos. Como todo se relaciona directamente con los deseos, muchos aspectos cambian de inmediato cuando sueltas esos deseos. ¿Qué prefieres? ¿Desear la aprobación o tenerla? ¿Desear el control o tenerlo? ¿Desear la seguridad o tenerla? La respuesta es evidente. Lo que sigue es un procedimiento fácil de 5 pasos para soltar esos deseos. Cuando lo incorpores a tus actividades cotidianas, verás que te resulta mucho más fácil. El mero hecho de situar en tu conciencia ese deseo hará a menudo que lo sueltes de manera espontánea, incluso antes de que te hagas las preguntas. Estas preguntas sustituyen a una serie de preguntas de liberación básica, o se pueden añadir al final de estas, con las que has estado trabajando hasta ahora. A partir de este momento ya no hacemos las preguntas de seguimiento ¿lo harías? ¿Y cuándo? Porque cuando soltamos a este nivel más profundo, la decisión de hacerlo se produce más deprisa y con mayor espontaneidad. Sin embargo, te pido que tengas toda la confianza para usarlas en cualquier momento que las necesites para ayudarte en tu proceso de liberación. Puedes emprender este proceso tú solo, con la lectura en silencio de las preguntas que siguen, o hacerlo con la ayuda de algún compañero. Paso 1. Céntrate en tu tema y permítete aceptar cualquier cosa que sientas ahora. Paso 2. Profundiza un poco más para ver si el sentimiento actual surge de una sensación de deseo. Hazte una de las 2 preguntas siguientes. ¿El sentimiento surge del deseo de aprobación, control, seguridad o separación? ¿Cuál es la sensación de deseo que subyace a este sentimiento? Si no estás seguro de qué deseo hay detrás del sentimiento, o si sospechas que puede haber varios deseos al mismo tiempo, como suele ocurrir, escoge el que creas que domina o que quisieras soltar en primer lugar. Luego ve al paso 3. Paso 3. Hazte una de las preguntas siguientes. ¿Podría permitirme desear la aprobación, el control, la seguridad o la separación? ¿Podría aceptar el deseo de aprobación, control, seguridad o separación? ¿Podría soltar el deseo de aprobación, control, seguridad o separación? Cuando liberes los deseos, simplifica tus preguntas. Una vez que te des cuenta de que puedes soltar los deseos, observarás que lo haces sin pensar mucho en ello. Recuerda que sí y no son ambas respuestas aceptables y que muchas veces soltarás aunque digas no. Además, si quieres, permítete reservarte un momento antes de liberar, ya que así se suele crear espacio para una liberación aún más profunda. Los compañeros deben seguir haciendo las preguntas aunque oigan que la respuesta es no.
Responde lo mejor que puedas la pregunta escogida con la mínima reflexión. Abstente de consideraciones posteriores o de entrar a debatir los beneficios de una acción o de sus consecuencias. Cualquiera que sea la respuesta, ve al paso siguiente. Te pido que tengas en cuenta que no se te pide que sueltes el control, la aprobación, la seguridad ni la separación, sino que lo hagas con cualquier sentimiento de carencia de ellos o de deseo. Paso 4. Puedes usar este paso en cualquier momento del proceso de liberación para abordar cualquier sentimiento, deseo o sensación de indecisión y estancamiento. Como viste en el capítulo 5, tu clave para la serenidad es la válvula de seguridad del método. Limítate a preguntarte, ¿me gustaría cambiar esto? La respuesta será invariablemente sí. Pero si no estás seguro del todo, comprueba si te gusta tal como está el tema en cuestión. Siempre que no te guste algo tal como está, es indicio de que quieres cambiarlo. Luego pregúntate, ¿podrías soltar el deseo de cambiarlo? En la mayoría de los casos, incluso si te encuentras atascado, podrás contestar que sí a esta pregunta. Soltar el deseo de cambiarlo hará que desaparezca el atasco y te situará de nuevo en tu camino. Como recordarás, querer cambiar es un subconjunto del querer controlar. Paso 5. Repite los 4 pasos anteriores tantas veces como sean necesarias, hasta que te sientas libre de ese deseo concreto en que estás trabajando. Lester pensaba que cuando liberamos, es más importante centrarse en el deseo de aprobación, control y seguridad que en el de separación. Creía que si soltamos lo suficiente de los 3 primeros deseos, el sentimiento de desear estar separado desaparecerá por sí mismo. Era una parte del proceso que él seguía. Excepto en este capítulo y en el siguiente, nuestras preguntas de liberación a lo largo de la mayor parte del libro se centrarán exclusivamente en la aprobación, el control y la seguridad. Huelga decir, si observas que deseas estar separado, puedes soltar también con toda libertad ese deseo. Mi hija y yo teníamos una relación disfuncional y habíamos perdido el contacto. Después de aprender a liberar, empecé a buscarla de nuevo y hemos vuelto a conectar. No solo hemos resuelto nuestras diferencias, sino que hoy mi hija también libera. Ahora nos comunicamos mejor que en otros muchos años anteriores. Carol, Miami. La exploración, observar a través de la perfección, mediante la liberación de los deseos. Lester Levinson solía decir, libera y permítete ver la perfección donde parece haber una aparente imperfección. Durante este proceso acepta tus pensamientos, tus sensaciones, tus sentimientos y las historias que te cuentas. Deja que todo ello esté allí y comprende que todo está bien tal como está. Parte de lo que ocurre cuando liberamos esto es que empezamos a reconocer la perfección que subyace a nuestros pensamientos y sentimientos. Empieza por ponerte cómodo y centrar la atención en tu interior. Ahora, recuerda alguno de los principales temas con el que hasta el momento has trabajado en este libro, o un tema nuevo y distinto que actualmente esté en tu conciencia. A medida que piensas en esta situación, este problema, esta intención o este objetivo, familiarízate con lo que en este preciso momento sientas con respecto a ello. ¿Podrías aceptar este sentimiento? Luego profundiza un poco más y observa si puedes determinar si el sentimiento actual procede del deseo de aprobación, control, seguridad o separación. Mientras sueltes los deseos, recuerda que nada hay de malo en tener la aprobación, el control, la seguridad o la individualidad. Tú te limitas a soltar la sensación o el sentimiento de que careces de ellos. Cualquiera que sea el deseo, pregunta, ¿podrías permitirte sentirlo? Luego,
¿Podrías soltarlo? Observa otra vez el mismo tema y considera cuál es tu nuevo sentimiento ahora. ¿El sentimiento procede del deseo de aprobación, control, supervivencia o separación? ¿Podrías soltar esta sensación de deseo? ¿Podrías dejar que se liberara? A continuación, concéntrate de nuevo en tu tema y observa si hay algo en él que provoque resistencia. Quizá te resistas a que cambie, a la situación en la que se encuentra, o puede que haya un aspecto concreto de él ante el que sientas recelo. ¿Podrías permitirte sentir la resistencia? Luego, ¿podrías permitirte soltarla? Observa si hay algo más sobre este tema a lo que te resistas. ¿Podrías soltar esta resistencia? Recuerda que resistencia significa empujar contra el mundo para que éste empuje en sentido contrario. Significa decir que las cosas no están bien tal como están y cerrarse en banda en su contra. Repite 2 o 3 veces más los últimos pasos sobre la resistencia y luego sigue. Mira ahora si hay algo sobre este tema que quisieras cambiar. ¿Podrías soltar el deseo de cambiarlo? Busca alguna otra cosa sobre el tema o sobre cómo te sientes al respecto que te gustaría cambiar. ¿Podrías soltar el deseo de cambiarlo? ¿Hay algo sobre el tema que de un modo u otro parezca atascado? ¿Quieres cambiar esta sensación de estancamiento? ¿Podrías soltar el deseo de cambiar esta sensación de estancamiento? Comprueba de nuevo. ¿Hay algo en el modo como te sientes sobre el tema o en tu actitud ante él que parezca atascado? Cuando nos sentimos atascados queremos conseguir que las cosas sean distintas, pero esto nos paraliza aún más. Para soltar esta parálisis, lo único que tenemos que hacer es soltar el deseo de cambiar las cosas. Así pues, ¿podrías soltar el deseo de cambiar cualquier sensación de atascamiento que puedas sentir en este mismo momento? A continuación, observa cómo te sientes ahora mismo en relación al tema en cuestión. Fíjate que tus sentimientos ya han cambiado. Este pequeño proceso probablemente ya haya marcado una gran diferencia. Escondido detrás de tu tema, ¿hay algo que te gustaría controlar? Por ejemplo, la forma en la que lo sientes o cómo te parece que es. ¿Podrías aceptar esta sensación de deseo de controlar? Luego, ¿podrías soltarla? Repite la serie de preguntas anterior varias veces más, observando siempre cómo va cambiando tu energía sobre el tema y cómo va desapareciendo cualquier correspondiente sensación restante de deseo de controlar. Así pues, ¿hay algo acerca del tema? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo interactúas con otras personas en relación con él? ¿O cómo lo haces contigo mismo? Que genere una sensación de deseo de tu propia aceptación o de cualquier otra persona. ¿Podrías aceptar lo mucho que deseas la aprobación? ¿Podrías soltar el deseo? Repite la serie de preguntas anterior varias veces, eliminando cualquier sensación restante de desear la aprobación que pueda existir. Y ahora profundicemos aún más. ¿Hay algo acerca de esta situación, este problema o tema, que genere un sentimiento de deseo de seguridad o de supervivencia? ¿Podrías permitirte sentir la sensación de desear la seguridad? Luego, ¿podrías soltarla? Concéntrate de nuevo en la situación y observa si puedes encontrar algo con respecto a ella que te haga sentir un poco inseguro o amenazado, y fíjate que todo procede del deseo de seguridad o supervivencia. ¿Podrías soltar el deseo de seguridad o supervivencia? Repite la serie de preguntas anterior varias veces más, eliminando cualquier sensación que quede de deseo de seguridad. Y ahora, simplemente concéntrate y toma conciencia de cómo te sientes en tu interior.
verás que probablemente sientes mucho más espacio y ligereza. Si hay cualquier sensación de deseo de agarrarse a este buen sentimiento, observa que procede del deseo del control. Fíjate también que hay muchos más buenos sentimientos de los que ese procede. Nuestros sentimientos de limitación son finitos, mientras que los buenos son infinitos. Así pues, ¿podrías soltar el deseo de controlar el buen sentimiento y dejarlo así como está? Ahora, relájate en lo que estés sintiendo en este momento. Acéptalo plenamente. Siempre que aceptamos plenamente un sentimiento, soltamos el deseo de cambiarlo o controlarlo. Lo aceptamos como es, al menos de momento. Si queda aún cierta sensación de contracción o negatividad acerca del tema en cuestión, pasa a centrar tu atención en la mayor ligereza de la que eres consciente y olvídate de lo demás por ahora. Deja que te posea lo mejor que sepas. Relájate en esta situación. Deja que descanses. La bondad natural que sientes en tu interior siempre está presente, por extremos que tus sentimientos puedan llegar a ser. La bondad se sitúa por debajo de tus emociones y pensamientos y puedes disponer de ella siempre que orientes hacia ella tu atención. Todo el poder de tu potencial ilimitado está a tu disposición y, si así lo permites, puedes eliminar de manera natural la sensación de limitación que aún te queda. ¿Podrías permitirte adentrarte aún más en este momento y confiar en el poder que conoce el camino? Permítete incluso para este momento ver la perfección allá donde parece estar la imperfección. Por un momento, podrías contemplar la idea de que quizá todo está bien y se desarrolla como debe de ser. Ahora, en un momento, empieza a dirigir poco a poco tu atención de nuevo hacia el exterior y observa que todo lo que has obtenido con este proceso te acompañará siempre. Todo proceso es un inicio, un abrirse a la vida que siempre has deseado y un descubrimiento de lo que realmente es verdad para ti. Así pues, deja que esto fluya suavemente hacia el interior de tu vida. Utiliza este proceso y la perspectiva que ofrece con tanta frecuencia como quieras para obtener mayor libertad sobre un determinado tema o simplemente para sentirte más feliz y más vivo.